Hace un poco más de 3000 años resistimos a Egipto, luego resistimos a Persia, después resistimos a Babilonia, luego resistimos a Roma, resistimos la Inquisición, resistimos a los árabes, resistimos a los rusos, resistimos a los nazis, pero también hemos resistido al Talmud, al Midrash y a toda escritura apócrifa. Y más allá de toda tradición impuesta por los hombres, seguimos siendo Israel. Yuhel Badke nos dice en Deuteronomio 4:27 que Yuhel Badke os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yuhel Badke. Ahí serviréis a Elohim hechos por manos humanas, de palo y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Pero que si desde ahí buscaras a Yuhel Badke y tu Elohim, lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero que cuando estés en angustia y todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, entonces te volverás a Yuhel Badke, tu Elohim, y escucharás su voz. Porque Yuhel Badke, tu Elohim, es un Elohim misericordioso. No te dejará ni te destruirá, pero sobre todo no olvidará el pacto que les juró a tus padres. Pueden robar nuestras tierras, pueden negar a reconocernos, pueden crear mentiras sobre nosotros, pueden tratar de exterminarnos, pueden inclusive tratar de reescribir nuestra historia y así tratar de negar a nuestro Mashiach. Pero si tú crees todo esto y has despertado para escudriñar la Torá, acompáñanos y retornemos juntos a casa. En la angustia te buscamos, Elohim te encontramos, con todo el corazón, en tu luz despertamos. Resistimos tradiciones y humanos desvaríos, escudriñamos la Torá en sus hondos ríos. Volvemos a casa, guiados por tu voz. Nos abrazas firmemente, en tu amor estamos. Despertamos nuestras almas, en la verdad andamos. No tememos más la noche, en tu paz descansamos. Cada paso nos acerca a tus sendas de claridad.
hemos dejado atrás las sombras de la vanidad. Volvemos a casa, guiados por tu voz. Nos abrazas firmemente, en tu amor estamos. Shalom hermanos, bendiciones, mi nombre es Walter Orellana y pues bienvenidos a mi canal Escudriñando la Torá. En esta ocasión pues vamos a tener un primer estudio acerca sobre qué es la Torá, pero antes que nada quisiera aclarar unos puntos. Mi intención aquí no es venir para tratar de imponer, digamos, lo que yo creo o imponer mi propio juicio. No, mi intención es que podamos estudiar y escudriñar plenamente la Torá. Mi intención no es venir ni a dialogar, ni a debatir, ni a pelear con nadie. No pertenezco a ninguna organización cristiana, a ninguna organización religiosa. No me considero un pastor, un moré, ni mucho menos un roé. Simplemente soy una persona que escudriña la Torá y que lo que ha ido descubriendo lo está queriendo compartir con la comunidad. En cada estudio voy a estar compartiendo también para aquellas personas que me llamen, les voy a compartir mi número de WhatsApp. Para aquellas personas que quieran llamarme, les voy a compartir un PDF donde va un poco más completo el estudio que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sin más, mis hermanos, si ustedes quieren hacer un grupo de estudio también, pues todo va a depender de ustedes. Si ustedes quieren estudiar un poco más allá, más extenso, conocer más, entonces yo estoy abierto a lo que ustedes digan. Solo ustedes me dicen, me hablan, me envían un mensaje que quieren pertenecer al grupo y pues hacemos un grupo. Por el momento no tengo grupo. Por el momento yo estoy estudiando solo. Como les digo, no me congrego en ningún lugar. No soy cristiano, no soy raíces hebreas, no soy judío, tampoco me considero judaizante, porque la Torá es para todo el pueblo, no es para una religión específica, porque es la instrucción, son los mandamientos, es lo que el Padre Eterno nos dio y es lo que nos revela al Mashiach o al Mesías, como algunos lo conocen. Así que hermanos, sean bienvenidos, un gusto poder tenerles aquí y estoy abierto a sus sugerencias. Si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que veamos algún otro estudio en especial, se va a abrir una lista también donde se van a compartir varios estudios. Trataré, no soy alguien experto en la gramática hebrea, ni lo puedo leer, ni lo puedo hablar perfectamente, estoy aprendiendo. Por eso la invitación es a que todos juntos aprendamos. Trataré de ponerle siempre un texto en hebreo de lo que estamos estudiando con su fonética para que vayamos más o menos aprendiendo su pronunciación y también con la transliteración y algunas traducciones. Así que los espero, hermanos, y bienvenidos. Shalom, mis hermanos, bendiciones, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Como dijimos al inicio, este va a ser un breve estudio acerca de qué es la Torá. Vamos a tratar de ver qué es lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros y comenzaremos por qué es la Torá, qué significa la Torá. Posteriormente iremos agregando más estudios. Tenemos como primer punto que la Torá es desde una perspectiva general el texto sagrado central del judaísmo, como comúnmente lo conocemos, y está compuesto por los primeros 5 libros de la Biblia hebrea o el Tanaj, conocidos como el Pentateuco en la tradición cristiana. Estos son conceptos básicos que después los vamos a ir expandiendo y desarrollando mucho más. Tenemos como primer libro de la Torá el libro de Bereshit, que nosotros lo conocemos como Génesis y significa en el principio. Luego tenemos el libro de Shemot, el cual nosotros conocemos como Éxodo y significa nombres. El tercer libro que tenemos de la Torá es el libro de Vayikra, conocido comúnmente como Levítico.
y que significa y llamó. El cuarto libro que tenemos en la Torá es el libro de Bemidbar, conocido como Números y significa en el desierto. Y por último, el quinto libro que tenemos de la Torá, de nuestra base, es el libro de Devarim, el cual conocemos como Deuteronomio y que significan palabras, cosas o leyes. Esta es prácticamente la base de la Torá. Pero ya que mencionamos el Tanaj, te voy a explicar brevemente qué significa este nombre o esta palabra, ya que ese estudio, como muchos otros, los veremos más adelante. El Tanaj es la recopilación de los textos sagrados de los judíos, escritos en su mayoría en hebreo bíblico con partes en arameo. Es lo que conocemos como Antiguo Testamento en la Biblia cristiana, pero con diferencias en el orden de los libros y algunas variantes textuales. Su nombre proviene de un acrónimo hebreo formado por las iniciales de sus tres partes. Eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo es que se forma el acrónico Tanaj. Tenemos la palabra Torah, que se traduce como ley o instrucción, que son los 5 primeros libros atribuidos tradicionalmente a Moisés o a Moshe. Tenemos los Nevi'im, que son los profetas, que incluyen los textos históricos y proféticos, y se dividen en dos grupos: Nevi'im Rishonim, profetas anteriores, y también tenemos los Nevi'im Aharonim, los profetas posteriores. Y para culminar, tenemos también los que son los Ketubim, los escritos. Y esta es una colección diversa de textos poéticos, filosóficos y narrativos. En el texto que te voy a enviar, si tú me llamas, como lo dije al principio, en ese PDF irá explicado por qué Ketubim se pronuncia con J y no con K. Por eso dice Tanaj y no Tanakh. Ahora bien, de esta forma se forma el acrónico. De la Torá, ley o instrucción, de los Nevi'im o los profetas, y de los Ketubim, escritos. Estas tres iniciales forman la palabra Tanaj, que compone lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Volvemos a la Torá. La palabra Torá en el Tanaj no siempre se refiere exclusivamente a los 5 libros de Moisés o a la ley. En muchos versos, la Torá se usa en un sentido más amplio, como instrucción, enseñanza o guía, ya sea esta de Elohim, de un padre, de un rey, un profeta o incluso de un hombre sabio. Dependiendo del contexto, puede significar precepto, estatuto, enseñanza legal o ley, por lo cual es un error decir que la Torá es solamente la ley y que está abolida. La palabra Torá aparece unas 220 veces en todo el Tanaj, y en el Brit Hadashah, lo que conocemos como Nuevo Testamento, aparece 197 veces, pero la teología la aplica casi siempre reduciéndola a la ley y dejando de lado los términos de instrucción, enseñanza o guía. En el griego, la palabra griega nomos, que está en el Brit Hadashah, es la traducción estándar de la palabra hebrea Torah del Tanaj. Sin embargo, aunque están vinculadas, no son idénticas en significado, debido a diferencias culturales, lingüísticas y teológicas. Nomos es la traducción de la Torá al griego en la Septuaginta, la versión griega del Tanaj. Su significado primario es ley, pero en el contexto judío helenístico hereda el sentido amplio de Torá, que se puede traducir como ley escrita, tradición o voluntad de Elohim, dependiendo siempre del contexto donde se utilice y cómo se utilice esta palabra. Bajo este contexto podemos decir también que es un error reducir la Torá a un mandamiento escrito en piedra, a pergamino o impreso en papel como lo tenemos hoy en día.
La palabra Torah está formada por las siguientes letras hebreas. Está formada por la Tav, por la Vav, por la Resh y la Hei. Y eso forman la palabra Torah. En el texto de Génesis 26:5 podemos ver un claro ejemplo de la palabra Torah como ley o instrucción. Su fonética más o menos es de la siguiente manera. Eke basher shama Abraham bikoli, vayismor mishmarti. Ojo con esa palabra mishmarti porque más adelante la vamos a ver. Su traducción sería porque que oyó Abraham a mi voz y guardó mis preceptos. Y también hay una versión que es la Estugartensia que dice por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto. Y en este texto veremos la palabra Torah. Su fonética sería más o menos de la siguiente manera. Misbotai, Jukotai, Bitoratai, que traducido sería mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Y la Biblia Estugartensia lo traduce de la siguiente manera. Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que he dejado la palabra Torah en rojo. Casi siempre voy a hacer eso, voy a poner la palabra que vamos a estudiar en rojo para que ustedes la sepan diferenciar. Por otro lado, podemos ver mucho antes de Génesis 26:5, en Génesis 12:1, un ejemplo de la Torá, pero no en el sentido de ley, sino en su sentido de instrucción. Vamos a ver su fonética. Su fonética sería más o menos de la siguiente manera. Bayomer Yuhet Badhei El Habram Ledleja Mearseja Umi Modladeja. Y eso traducido vendría a ser, según las traducciones normales, y dijo Yuhet Badhei a Abraham, marcha para ti de tu tierra y de tu familia. Si ustedes ven, la expresión Lej Leja, que está en rojo, es marcha para ti. Las traducciones como la Estugartensia y la Reina Valera dice, ahora bien, Yuhet Badhei había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Esto nos da la idea como que fuera un mandato o una orden, vete. Pero en el hebreo no lo vemos tanto así, porque en el hebreo le dice marcha para ti. Es más, hay una parachá que lleva este nombre, Led Leja. Entonces, esa expresión quiere decir vete por ti mismo o marcha para ti. No fue una orden, sino que fue una instrucción. Elohim le dio la opción a Abraham de que se fuera por él mismo, no de una manera obligada, no de una orden, no de un mandamiento o de una demanda, como nos lo han dicho tradicionalmente, sino que Abraham tomó la decisión de irse por él mismo y de creerle a Elohim. No fue un mandato, no fue una ordenanza, fue una instrucción. Entonces aquí vemos este texto de la Torá, no en el sentido de ley, sino en el sentido de instrucción. Vamos a ver el complemento del texto. Su fonética más o menos sería de la siguiente manera. Umi bed abidja el ja ares asher aretka. Esa sería más o menos la fonética. Y su significado es, y de casa de tu padre a la tierra te mostraré. Normalmente traducido es, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, podemos ver en la siguiente imagen la expresión Lej Leja, que Lej Leja significa
vete por ti mismo o marcha para ti, y que es traducido como vete, como una orden, pero es más una instrucción. Ahora bien, después de esta breve explicación, veremos que la palabra Torah proviene de una raíz hebrea, de la raíz hebrea yará, que es una palabra de raíz primaria, lo que quiere decir que no depende de otra palabra. Su significado va a depender del contexto y su conjugación. Por ejemplo, yará se puede utilizar como arquero, arrojó, echó, dirigió, informó, instruyó, colocó, llovió, disparó, como tiradores, como mostró, como enseñó, como enseñar, como maestro, maestros, a través de, regó, y aparece 86 veces en todo el Tanaj. Ahora vemos cómo es que se forma, de dónde surge la palabra Torah. Es de la palabra yará, que está formada por las letras Yod, Resh y Hei. De ahí se forma la palabra Torah, que está formada de las letras Tav, Vav y Resh. Yará es la palabra raíz de la palabra Torah. Ahora, un texto donde se muestra la palabra yará es en Éxodo, o sea en Shemot 15:4, y dice de la siguiente manera: Markebot paró Beheilou yará Bayan Umidjar Shalislav. Es más o menos la fonética. Recuérdese que estamos aprendiendo. Su traducción sería: los carros de Faraón y su ejército echó en mar y lo mejor de sus capitanes. Y nuevamente tenemos la traducción de la Stuttgartensia para que vayamos comprobando. Pero aquí vean que la palabra yará en hebreo, en su fonética y en su significado, está en rojo para que podamos distinguir. La Stuttgartensia lo traduce como arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército y sus oficiales y escogidos. La palabra echó y la palabra arrojó, de acuerdo a lo que vimos antes, entran dentro de la traducción de la palabra yará, o el sentido de la palabra yará. Vemos la continuación del texto. Tubegu Villasuf. Y su traducción sería: se ahogaron en el mar de juncos. Y siempre la Stuttgartensia nos ofrece la traducción: fueron hundidos en el mar rojo. Ahora bien, veremos un poco más de la Torá. La Torá de Yuhet Badhei por su origen. Veremos textos que nos dicen la Torá de Moshe por su percepción, y también tenemos que se le llama la Torá de Israel por ser los destinatarios de cumplirla y estudiarla. Tenemos el texto de Éxodo 24:12, el cual nos dice lo siguiente. Vamos a ver su fonética. Bayomer Yuhet Badhei El Moshe Ale Elai Jajajara Villeje Sham Biedna Leja. Es más o menos su fonética. Recuerde que estamos aprendiendo y es una forma práctica en la que lo vamos a ir haciendo. Su traducción sería: y dijo Yuhet Badhei a Moisés, sube a mí, a la montaña, y está ahí, y daré a ti. La Stuttgartensia lo traduce de la siguiente manera: y Yuhet Badhei dijo a Moisés, sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de... Y a continuación vamos a ver lo que dice el texto. Vamos a ver su fonética. Et luchot jaeben bija Torah bija misbah asher katabti lejobrotam.
Y su traducción sería de esta manera: de la tabla de piedra y la ley y el mandamiento escribí para instruirles. Y la traducción siempre de la Stuttgartensia dice: piedra con la ley y el mandamiento para que he escrito para instruirles. Si ustedes pueden ver, ahí está la palabra Torah, traducida como ley, está en color rojo. Ahora, tenemos otro texto también en los cuales podemos ver, aquí estamos comprobando de qué manera Elohim dio la Torah a su pueblo y para quién se la dio. Tenemos Deuteronomio 6:4, que nos dice de la siguiente manera, más o menos su fonética dice: Shema Yisrael, Yuhebadhe Eloheinu, Yuhebadhe Ejad. Y este texto se traduce como: oye Israel, Yuhebadhe nuestro Elohim, Yuhebadhe uno. Lo que se traduce como uno es: oye Israel, Yuhebadhe nuestro Elohim, Yuhebadhe uno es. Tenemos aún un texto más en Deuteronomio 6:5. Como siempre, les muestro primero el hebreo y más o menos la fonética de esta manera. Behahapta eb Yuhebadhe Eloheja, Bihol lebabeja ub. Es más o menos su fonética. Y amarás a Yuhebadhe tu Elohim con todo tu corazón y luego la Stuttgartensia lo traduce: amarás a Yuhebadhe tu Elohim con tu corazón. Y ahora veamos el complemento del texto. Nos dice de esta manera, más o menos su fonética sería así: Kol nasheja uv kol meodeja. Sería prácticamente su fonética. Y su traducción es: toda tu alma y toda tu fuerza. Y la Stuttgartensia nos dice: con toda tu alma y con toda su fuerza. Tenemos otro texto, Deuteronomio 6:6, que nos dice de la siguiente manera, siempre presentando el hebreo y luego más o menos su fonética como sería: Behayuja devarim jaele asher anoji mesad beja ja, que traducido sería: y estarán las palabras, las estas que yo te mando, él. Y vemos nuevamente, la Stuttgartensia lo traduce: estas palabras que te ordeno. Y vemos el complemento del texto. Yom al levabeja, lo que sería traducido como hoy sobre tu corazón, y la Stuttgartensia nos da la traducción: hoy han de permanecer sobre tu corazón. Veamos otro texto en Deuteronomio 6:7, siempre mostrando el hebreo y luego más o menos la fonética como sería: Beshinamtam levaneja bi divarta bam bi shivteja, que traducido sería: inculcarás y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas en tu estar. Ahora vemos el complemento del texto, lo que dice la Stuttgartensia: y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado. Vemos nuevamente el complemento del texto en hebreo y más o menos su fonética para que vayamos aprendiendo. Bebeiteja ub lepteja, baderek ub shobdeja ub kumeja. Es más o menos su fonética. Y su traducción sería: en tu casa y en tu andar y en tu camino y en tu acostarte y en tu levantarte. Y siempre la Stuttgartensia nos ofrece la traducción: en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces, estos son los textos que nos dan referencia hacia las afirmaciones que hicimos anteriormente. Ahora bien, es la Torá la que rige la vida del pueblo.
Es la constitución del reino de Yuhet-Badje, y a diferencia de las constituciones de los países, la constitución dada por Elohim es perfecta y por tanto no se necesita perfeccionar, reformar o abrogar artículos o mandamientos. La ley de Elohim es la constitución de todo ciudadano del reino de los cielos. Un reino sin leyes es un reino sin rey, sin orden y sin paz. La Torá no es solamente los primeros 5 libros de la Escritura conocidos como Pentateuco, y tampoco es la Biblia. La Torá no es una carga, una tradición o una ley oral impuesta por los hombres. La Torá tiene como compromiso precisamente la revelación del Mesías a la humanidad. La Torá sirve para enseñarnos cómo vivir vidas santas que agraden a Yuhet-Badje, para darnos una identidad como pueblo y como hijos de Elohim, para que tengamos un comportamiento diferente a aquellos que no le conocen, para vivir conforme a su voluntad una vez que ya hemos conocido la salvación. Ahora bien, algunos dicen que la Torá nos salva, pero nos muestra que somos pecadores, nos lleva al Mesías, nos indica cómo amar, adorar y servir a nuestro Elohim, nos aporta un estilo de vida que agrada a Elohim, nos enseña cómo relacionarnos con los demás, nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Sin Torá viviríamos en un caos, como en el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que le parecía. La Torá preserva a la humanidad de su destrucción y nos enseña cómo pasar de ser niños espirituales a la verdadera madurez espiritual. Shalom, hermanos, bendiciones. Qué bueno verlos aquí nuevamente. Pues como vimos el primer estudio acerca de qué es la Torá, como les dije al principio, voy a esperar sus mensajes, voy a esperar sus llamadas para poder compartir el PDF y tengan lo que es un estudio más amplio acerca de qué es la Torá. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video y no te pierdas nuestro próximo video, porque en nuestro próximo video veremos de qué consta la Torá. Ahora que ya sabemos qué es la Torá, nos falta saber qué partes o qué cosas son las que componen la Torá, y luego veremos qué no es Torá también y para quién es la Torá y a quién se aplica. Esta es una serie de varios capítulos y espero que podamos aprender juntos. Bendiciones.